Buenas, en el video de hoy les voy a compartir un plan que estoy haciendo para fortalecer la zona abdominal. Es un desafío de 4 semanas y creo que puede resultarles útil. La base del plan está orientada a personas que no vienen haciendo mucho deporte en el último tiempo, y para los que ya están en forma o vienen corriendo o haciendo algún otro tipo de actividad, les recomiendo utilizar la misma base pero ir agregando series a lo largo de los días. No se preocupen que al final del video les voy a mostrar el plan y les voy a contar cómo tendría que ser eso. Pero la idea general para evitar aumentar el riesgo de lesiones es no modificar las repeticiones que van a ir creciendo progresivamente, sino que ir agregando series. Como siempre les digo, es importante antes de empezar algo nuevo que consulten con algún profesional de la salud, porque cada cuerpo es un mundo completamente distinto y no se puede hacer un plan que sea universal para cada tipo de circunstancia. Lo primero que les voy a mostrar ahora son todos los ejercicios, que son muy pocos la verdad y bastante sencillos. Se los voy a explicar las pequeñas cosas que tienen que prestar atención y ya para el final les voy a mostrar el plan propiamente dicho y les explico cómo deberían hacerlo. Bueno, el primer ejercicio es un clásico, son las flexiones de brazo. La idea es poner las manos, apoyar las manos debajo de la línea de los hombros, o sea que forman una línea los hombros y las manos. Mantener la espalda recta, los abdominales bien tensos y la parte del cuello no forzarla para no generar una sobrecarga en ese sector. El segundo ejercicio vamos a poner en una posición como si fuéramos a hacer una flexión de brazos, pero lo que vamos a hacer es tocarnos con una mano el hombro del lado contrario. Hay que intentar moverse lo menos posible. Acá ven que yo muevo las caderas de un lado para el otro, pero bueno, es difícil mantener el equilibrio. E intentar no poner todo el peso en las muñecas. El próximo ejercicio es un clásico, es la plancha. En este caso estoy haciendo la variante lateral, que uno se apoya en un solo brazo y trabaja ese mismo lado. Y después la idea es hacer la misma cantidad de tiempo con el otro brazo y el otro lado. Importante siempre mantener una línea entre el hombro y el codo que está apoyado. Mantener las caderas bien altas, ahí es donde se hace la mayor cantidad de fuerza. Y mantener el cuerpo alineado, que cuando uno se ve al espejo parezca que es una sola línea. La cadera, las piernas y los hombros. En este último ejercicio vamos a acostarnos y poner las manos al costado del cuerpo y vamos a levantar las piernas. Las podemos flexionar, contra más flexionadas más fácil va a ser, y como ven la parte inferior de la espalda se levanta apenas en cada movimiento. Esta es una variación del mismo ejercicio un poquito más avanzado. La idea es ya no flexionar tanto las piernas, y también como ven la cabeza se levanta y ponemos las manos nada más apoyamos la cabeza en las manos sin hacer fuerza, sin forzar el cuello. Obviamente toda la fuerza tiene que estar en los abdominales. Y cuando bajamos las piernas tratamos de no flexionarlas tanto y de no tocar el piso con los pies. Bueno, una vez aclarados los ejercicios, ahora sí vamos a ver el plan. Como pueden ver son 4 semanas y tienen un día de descanso. Es muy importante que respeten este día de descanso y no quieran hacer algo ahí, porque le da tiempo al cuerpo a procesar el ejercicio que estuvieron haciendo, el esfuerzo, y tener energías y recuperarse para la nueva semana de entrenamiento. ¿Cómo funcionan estos días de entrenamiento? De la siguiente manera. Van a empezar con plancha, ya les mostré cómo es la plancha lateral, también pueden hacer plancha común, digamos apoyando los dos brazos y aguantando, en este caso por ejemplo el primer día 20 segundos. Después seguiría con flexiones de brazos, 5 repeticiones, y los que yo les llamo inversos serían 10 repeticiones en este caso. Ahí van a ver que va progresando muy paulatinamente para evitar cualquier tipo de lesiones. Por ejemplo, las flexiones de brazos se mantienen 3 días y recién el jueves aumenta una sola repetición. Eso parece poco, van a decir, bueno, pero al final no estoy haciendo tanto progreso, pero van a ver que al final del programa van a terminar haciendo, por ejemplo, 12 repeticiones, o sea, muchísimo más de lo que empezaron. Y es muy importante utilizar este plan como una base para el futuro de una vida un poquito más activa. Bueno, como siempre les digo, si tienen algún tipo de dudas, déjenme un comentario y yo los voy a contestar lo más rápido que pueda. Si les gusta este tipo de contenido, denme un like, así yo sé bien por dónde viene la cosa.
No se olviden de suscribirse y de compartir este video y nos vemos en la próxima. Un saludo.